INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA Pergamino presentó un nuevo servicio para caracterizar la distribución del tamaño de partículas en los suelos. Vamos a hablar sobre este tema con Liliana Darder, responsable del área física de suelos del Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y Agua del INTA Pergamino. Liliana, ¿qué información se obtiene de la distribución del tamaño de partículas? A partir de la distribución de tamaño de partículas se obtiene la información sobre una propiedad muy importante que sirve para caracterizar los materiales minerales vinculados con las ciencias del suelo, geología, agricultura, geotécnica, etc. A partir de este dato se puede obtener, por ejemplo, la textura del suelo. La textura es un atributo permanente, natural, y uno de los servicios más utilizados para caracterizar la conformación física del suelo. Es un indicador de la calidad que está vinculado con la predicción del potencial de productividad de los suelos y debido a que influye principalmente en aspectos como almacenamiento de elementos y nutrientes, permeabilidad, drenaje, aireación, la capacidad de retener humedad del suelo. ¿Qué es lo que posibilita la nueva herramienta láser? Esta nueva herramienta o tecnología lo que permite es analizar de un suelo determinado el porcentaje de todas las partículas minerales de manera continua, en el rango de lectura que en este equipo va desde los 0,5 micrómetros hasta los 3.000 micrómetros. Es decir, de cada fracción de tamaño en partículas se obtiene el porcentaje total y acumulado. Y esto posibilita poder hacer un amplio rango de análisis de las partículas de una manera más precisa y rápida. ¿En qué se diferencia con los métodos anteriores? Bueno, una de las diferencias principales con los métodos tradicionales es lo que ya mencioné, es el amplio rango de medición de tamaños, ya que los métodos tradicionales, como por ejemplo el que se utiliza en este laboratorio, que es el método de la pipeta de Robinson, otros laboratorios utilizan otro método que se llama Boyucus, que es a partir de un densímetro. Bueno, estos leen solamente 3 tamaños de partículas bien definidos, que corresponden a las arcillas, que son las más pequeñas, los limos, que son las partículas intermedias, y las arenas, que son las partículas mayores. En el caso del láser, se pueden determinar todos los tamaños de todas las partículas dentro de cada una de estas fracciones, de manera continua. Además, es una técnica mucho más rápida, en aproximadamente 10 minutos ya se obtiene todo ese rango de medición, comparado a las tradicionales que lleva días de lectura. Y sin embargo, se necesita, al igual que la técnica tradicional, hacer un pretratamiento que es lo que lleva un poco más de tiempo, que consiste en quemar la materia orgánica para que todas las partículas minerales estén bien separadas y también quemar en el caso que tengan carbonatos de calcio y realizar una dispersión química que también lo que hace es que las partículas se separen bien para que en el momento de la lectura se puedan leer bien cada tamaño bien definido. ¿Cómo trabaja la medición láser? Bueno, ¿y cómo trabaja el láser? Ya cuando la muestra de suelo se encuentra con su pretratamiento, el que mencioné de quemado de materia orgánica y la eliminación de carbonatos de calcio y la dispersión, esta muestra se vuelca sobre una cubeta que posee el equipo que contiene agua en continuo movimiento que circula sobre un circuito cerrado. Esta cubeta a su vez posee un agitador y un ultrasonido, que lo que hace también es que la muestra circule de manera homogénea y que el ultrasonido también separe bien todas las partículas. Una vez que el equipo se encuentra con la cantidad óptima de muestra necesaria para poder realizar la lectura, ya que si hay mucha cantidad de muestra, las partículas se tapan entre sí y no se puede leer bien, o si la cantidad es muy pequeña, no llega a leer el rango determinado. Cuando se encuentra en este rango óptimo, se produce la lectura, que significa que el láser interacciona sobre una partícula y produce un haz de luz que se dispersa en diferentes ángulos. Esto se denomina la difracción. Y este haz de luz incide sobre unos sensores o detectores.
De acuerdo al tamaño de esos ángulos provocados por la intensidad de luz detectada en cada sensor, se puede calcular el tamaño de la partícula. Por ejemplo, si el ángulo de difracción es más pequeño, está indicando que las partículas son más grandes, y cuando el ángulo es mayor, las partículas son más pequeñas. Toda esta información se puede observar en un software donde indica la distribución volumétrica y continua del tamaño de las partículas de ese suelo determinado. Conversábamos con Liliana Darder, responsable del área física de suelos del Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y Agua del INTA Pergamino. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.